Buenas tardes. Vamos a continuar nuestras lecturas de Ser y Tiempo, suspendidas hace más de un año por diversos motivos, y en donde habíamos avanzado hasta el parágrafo 7, que es uno de los parágrafos fundamentales de Ser y Tiempo y de la obra inicial de Heidegger, porque ahí intenta pensar el concepto de fenomenología, ¿no? O como él intitula el párrafo, el método fenomenológico de la investigación. Habíamos señalado que en otros momentos propone Heidegger llevar a cabo un análisis detallado de la fenomenología, como es en su lección Los problemas fundamentales de la fenomenología, tal como estaba señalado en el plan, pero que no lo llevó a cabo. Y a lo largo de otras lecciones, en diversos apartados, en diversos momentos, y ahora con la publicación de los cuadernos negros, también tenemos algunos lugares en donde habla de la fenomenología, pero de manera concreta y detallada, pues lo lleva a cabo en este parágrafo de Ser y Tiempo, el parágrafo 7, que, como hemos señalado, remite a otros caminos planteados por el propio Heidegger. Uno de ellos son sus lecciones previas, por lo menos de 1919 a 1926, que es el año en el que redacta esta parte publicada. Y ahí, pues, parte del trabajo que todavía está por hacerse consiste en descubrir aquellos lugares en las lecciones en donde hay digamos, ampliación de estas cuestiones tratadas en Ser y Tiempo, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la primera lección que da en Marburgo, en el invierno de 1923-24, Introducción a la Investigación Fenomenológica, pues evidentemente hay una serie de elementos de la fenomenología que van a estar en juego y que estarán resumidos aquí. Y por otra parte, en otras lecciones que van a ser centrales para este parágrafo, como son el volumen 19, el 20 y el 21. El volumen 19 de la Gesamtausgabe, sabemos, es una interpretación del sofista de Platón y data del invierno del 24-25. Después tenemos los prolegómenos para la historia del concepto del tiempo, que, como hemos señalado, sería el volumen 20 de la Gesamtausgabe y pues expresaría la segunda versión de Ser y Tiempo, después del Tratado sobre el Tiempo de 1924, publicado en 1989 como manuscrito, y previo, evidentemente, a la tercera versión de Ser y Tiempo, que es esta con la que contamos publicada, redactada en 1926. Entonces, la lección de 1925, los prolegómenos, va a ser una parte central, no solo para este parágrafo, sino evidentemente para todo el texto. Y la lección siguiente, lógica, la pregunta por la verdad, que es el volumen 21 de la Gesamtausgabe. También va a ser una parte determinante o central para entender este parágrafo. Bien, como señalamos en la ocasión anterior, el análisis que hace Heidegger remite al término fenomenología y en sus componentes. Por eso entonces el parágrafo está separado en tres secciones. Bueno, después de una breve introducción de unos cuantos párrafos, tendríamos el apartado A, el concepto de fenómeno, que abordamos en la ocasión anterior. Hoy abordaremos el apartado B, el concepto de logos, y posteriormente el apartado C, el concepto preliminar de fenomenología. En esos párrafos iniciales introductorios de este parágrafo, del 7, hace referencia entonces a la conformación del término fenomenología con los dos conceptos que están incluidos, phenomenon y logos, ¿no? Y phenomenon entonces remitió a la cuestión de fenómeno que ya hemos abordado, y ahora sería el término logos, que presenta, como sabemos, una complejidad
no solo porque es un término traducido que se ha insertado de forma determinante en la historia de Occidente, precisamente bajo el término ratio y de ahí razón, sino por la multiplicidad de acepciones que ya cobraba en su uso griego y que precisamente da o señala esta problemática, bueno, para Cicerón de manera concreta, en la traducción que hizo de logos por ratio. Recordemos que Cicerón lo traduce por ratio al enfrentarse a esta multiplicidad y de alguna manera tratar de justificar la importancia del latín frente al griego, ¿no? Hay una referencia en la forma en la que, digamos, trabajó Cicerón, por ejemplo, en uno de los libros de los fines de los bienes y de los males, por ejemplo, en el libro tercero, ¿no? Ahí hace algunos señalamientos sobre esta aproximación al griego y la manera en la que actúa en su traducción. Dice Cicerón: sin embargo, no ignoras cuán sutil o más bien espinoso es el género de disertar de los estoicos, y ello no solo para los griegos, sino más para nosotros, que incluso debemos crear palabras y poner nuevos nombres a cosas nuevas. Más adelante reitera esto, dice: por lo demás, de entre todos los filósofos, los estoicos innovaron muchísimas cosas y Zenón, su jefe, fue inventor no tanto de conceptos como de palabras nuevas. Y si en esa lengua, que la mayoría considera más rica, se concedió por parte de Grecia que hombres doctísimos usaran palabras inusitadas acerca de asuntos no muy divulgados, ¿cuánto más se nos debe conceder eso a nosotros, que ahora por primera vez nos atrevemos a tocar esos asuntos? Y puesto que a menudo hemos dicho, en verdad con alguna queja, no solo de los griegos, sino también de aquellos que quieren ser tenidos como griegos más que como nuestros, que nosotros no solo no somos vencidos por los griegos en abundancia de palabras, sino que incluso somos superiores en ella. Bueno, eso señala Cicerón, y de alguna manera indica la forma en la que trabajó en la interpretación de los términos griegos, y especialmente en torno a logos, que como decíamos se pueden contar por lo menos 30 acepciones que el propio Heidegger señala. Y en esta introducción al parágrafo 7, pues indica el más común, que es ciencia, ¿no? Y por lo tanto, si fenomenología está ligada a phenomenon y logos, aquí sería pensado entonces como ciencia de los fenómenos. Es decir, logos sería interpretado como ciencia y a la par de otras disciplinas como teología, las que señala teología, biología, sociología, etcétera, ¿no? Entonces, que serían traducidas por ciencia de Dios, de la vida, de la sociedad, y en este caso sería ciencia de los fenómenos si hablamos de fenomenología. Eh, pero, ¿qué se quiere decir con ciencia? ¿No? Si aceptáramos que logos está traducido aquí como ciencia de los fenómenos, ¿qué se quiere decir con ello? Y eso es precisamente uno de los objetivos de este apartado B en el parágrafo 7, pensar el concepto de logos y acercarse lo más posible a esto que Heidegger está interpretando como fenomenología. Em, al inicio de este apartado señala entonces la problemática de la traducción de logos. Cuando dice logos se traduce, y esto significa siempre se interpreta como razón, juicio, concepto, definición, fundamento, relación. Y podríamos colocar ahí un etcétera. Eh, Evidentemente, la primera traducción que señala razón es esa a la que estábamos haciendo referencia a Cicerón cuando traduce eh, logos por ratio, ¿no? Y de ahí entonces tenemos razón.
si recordamos esto que señaló Cicerón en términos de la dificultad y la necesidad de interpretar, de traducir e incluso de crear palabras, no necesariamente tendría que ser una creación de nuevas palabras o, sino podría ser también una resignificación, ¿no? Y eso ocurrió con el caso de Ratio, que como sabemos, en el uso cotidiano remitía a cuenta o a cálculo, ¿no? En el caso de los collares o en el caso de esas cuentas que utilizaban para sumar, ¿no? Es decir, en un ámbito matemático o en un ámbito ornamental es en donde ubicamos el término ratio, ¿no? Y pudiésemos pensar, bueno, ¿qué tiene que ver ese logos griego con toda esta multiplicidad de sentidos con algo así como cuenta o cálculo? Y bueno, como decía Franco Volpi, a veces también para traducir se requiere imaginación, es decir, se requieren imágenes que puedan de alguna manera tratar de trasladar ese sentido o esos sentidos al otro idioma. Y yo creo que ese es el intento de Cicerón al tratar de hablar o señalar de una posibilidad de reunión o de congregación bajo el término ratio, y que aquí Heidegger señala en el primer párrafo de este apartado B, eh, decir el término logos en un sentido inicial que él plantea aquí como decir rede, ¿no? Aquí lo traduce, se traduce aquí en este caso como decir, aunque más adelante va a ser traducido como eh, discurso, ¿no? Es la traducción de Rivera y hace la justificación en su momento. Pero bueno, aquí tendríamos entonces por lo menos dos sentidos. Heidegger apela a pensar logos como decir, mientras que en la tradición, y un poco también una posibilidad de entender la traducción de Cicerón, remitiría a esta posibilidad de reunión, de congregación o de unión, eh, que justificaría de alguna manera el decir mismo, ¿no? Porque en el decir hay una unión, hay una congregación de palabras con algún sentido específico, ¿no? Con un criterio determinado, ¿no? Como podemos ver este sentido, digamos, de congregación o de unión, no solo en el ámbito de la filosofía o en el uso de logos en la filosofía, sino también en el ámbito de la poesía y de la narración. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de Homero o de Hesiodo o de Píndaro, en donde ya aparece logos, ¿no? Pero más bien en un sentido de palabra, en un sentido de decir algo, en un sentido de historias, ¿no? Por eso sabemos, no se puede sostener esta tesis que en algunos momentos se ha divulgado, en donde la filosofía surge con el logos, ¿no? Recordemos el famoso texto de Nestle de 1940, Fomitos zum Logos, ¿no? Y que se planteaba entonces que la filosofía surgía a partir de la aparición de logos, ¿no? Del paso del mito al logos, si pensamos que los dos términos remiten a palabra, remiten precisamente a narración, remiten a historia, leyenda, etc. No se trata de eso, porque encontramos logos y legein en Homero, en Hesiodo, en Píndaro, etc. ¿no? De lo que se trataría es más bien de un cambio en el sentido de la palabra y del decir, ¿no? Que no se queda solamente a nivel narrativo, sino que pasa o busca una justificación. Pero bueno, eso en algún momento posterior lo veremos. Hoy nada más nos centraremos en este intento de aclaración
de logos en el parágrafo 7 para tratar de entender el término fenomenología, ¿no? Entonces, la traducción que propone Heidegger aquí de logos por decir no está separado de este sentido, digamos, hegemónico, si queremos pensarlo así, o primigenio de congregación o de reunión en el término logos, ¿no? Es algo que reúne, es algo que congrega, ¿no? Y evidentemente esto permitiría, en cierta medida, justificar las otras traducciones, ¿no? Si pensamos en el caso de juicio, concepto, definición, fundamento o relación, que son las traducciones que Heidegger enumera en este caso. Ese es un primer momento de este señalamiento en torno a logos. En el primer párrafo también busca apartarse de interpretaciones en donde logos sea pensado, como él dice, a partir de teorías del juicio contemporáneas, ¿no? O dice hoy en uso. Y señala dos en donde se basan esas teorías del juicio precisamente en una traducción o en una interpretación de logos como juicio, ¿no? Cuando dice, incluso cuando se comprende logos en el sentido de enunciado y el enunciado en el sentido de juicio, esta traducción aparentemente legítima puede muy bien no dar en el significado fundamental, y ese significado fundamental lo señaló, como ya indicamos, con la traducción de logos por decir, es decir, por rede. Esta traducción aparentemente legítima puede muy bien no dar en significado fundamental, sobre todo si se concibe el juicio en el sentido de alguna de las teorías del juicio hoy en uso. ¿Cuáles son esas teorías hoy en uso? Dice, logos no significa, y en todo caso no significa primariamente, juicio, si con esta palabra se entiende un enlace, Verbindung, o una toma de posición, ¿no? Stellungnahme, aprobación o rechazo. ¿Y en qué está pensando Heidegger cuando hace esta referencia? En un primer momento, en las lecturas que se han hecho sobre Aristóteles, ¿no? Y a eso vamos a hacer referencia brevemente ahora, aunque la referencia más cuidadosa en torno a ello está en parágrafos posteriores que esperamos abordar en su momento, por ejemplo, en el parágrafo 34. Pero la otra cuestión, es decir, eso sería la interpretación de una teoría del juicio pensado como enlace, ¿no? Pero la otra, la de Stellungnahme, la de toma de postura o toma de posición, me parece que remite a dos contemporáneos. Uno sería Franz Brentano y el otro sería Heinrich Rickert, ¿no? En los dos casos estaría en juego esta interpretación del juicio como una relación con las posibles representaciones o con otro esquema del juicio, ¿no? Si mencionamos brevemente el caso de Brentano, hay que recordar, Brentano diferenciaba entre fenómenos físicos y fenómenos psíquicos. Esos fenómenos psíquicos, como sabemos, es lo que Edmund Husserl interpretará como vivencias y vivencias intencionales en primer lugar. Esos fenómenos psíquicos, los que señala Brentano, especialmente en su texto Psicología desde un punto de vista empírico, a ellos les atribuye ciertas características. Y una primerísima característica de esos fenómenos psíquicos es que son Vorstellungen o se apoyan en una Vorstellung. Es decir, esa Vorstellung ha sido traducido generalmente como representación, aunque algunos autores como traductores como García Baró prefieren que se piense como presentación. Es decir, aquello que está dado a la conciencia. Y esto entonces indica para Brentano que sería un tipo de fenómenos psíquicos que estaría a la base de cualquier otro fenómeno psíquico. Es decir, fenómenos psíquicos en donde uno de ellos podría ser precisamente el juicio, ¿no?
o aquellos fenómenos de amor y odio, como también señala Brentano. Esto, si hacemos un recorrido histórico, pues nos llevaría a Descartes y a lo que plantea en sus meditaciones, al señalar también la posición que tienen las ideae, ¿no? Que precisamente serán traducidas posteriormente o pensadas también en su equivalente latín como representatio, ¿no? Eso recordemos que Kant lo señala en su crítica de la razón pura al hacer esta referencia a Descartes como la base de cualquier modo del cogitare, es decir, las cogitaciones estarían pensadas con una base en la idea o representatio, ¿no? Pero esa representatio no es una representación en el sentido de volver a presentar, sino más bien el carácter reflejo que tiene ese modo del cogitare, ¿no? Y que sería la base para cualquier otro modo del cogitare, de las cogitaciones. Esto entonces es lo que estaría a la base del planteamiento de Brentano en la interpretación de los fenómenos psíquicos, en donde entonces a la base estarían estas Vorstellungen, ¿no? Esto que está dado a la conciencia y ante lo cual o respecto de lo cual pueden plantearse otros fenómenos psíquicos. Y esto sería entonces una toma de postura o una toma de posición de esos fenómenos psíquicos ante las representaciones, ¿no? Es decir, si pensamos en este caso los juicios como esa toma de postura, sería entonces la aprobación o el rechazo respecto de una representación, ¿no? Es decir, no podría haber aprobación o rechazo si no hubiese esa representación a la base. O lo mismo con esos fenómenos de amor, odio o digamos fenómenos afectivos. Es decir, si hay un estar dirigido a algo de forma afectiva, ¿no? Pudiese ser de aceptación o rechazo, ¿no? De amor-odio, como llama Brentano, necesariamente se está presuponiendo eso que está dado, ¿no? Si se ama el libro o si se odia el libro. Es decir, el libro como algo dado a la conciencia, como representación o presentación, estaría a la base. Y por lo tanto, el fenómeno de amor-odio sería una toma de postura ante eso dado. Bueno, entonces parecería que tanto estos fenómenos de amor-odio como los juicios serían entonces una toma de postura ante la representación. Eso es por un lado. En el caso de Heinrich Rickert, que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, que fue el maestro de Heidegger y miembro de la escuela neocantiana de Baden, especialmente de esta versión de la filosofía trascendental de los valores. Rickert fue alumno de Wilhelm Windelband y Windelband planteaba también el papel del juicio y su importancia en términos de una toma de postura. Y eso lo asume también Henry Rickert. Lo que señalaba Windelband era una diferenciación entre juicio y enjuiciamiento, digamos, Urteil y Beurteilung. Y ante ello ocurría que no se trataba solamente de una relación entre representaciones, que eso era una de las ideas heredadas de la modernidad en términos de la constitución de un juicio, ¿no? Una unión o un enlace de representaciones, sino que aquí juega un papel importante una toma de postura de carácter afectivo, es decir, una aprobación o desaprobación de lo dado en el juicio. Y eso sería precisamente este Beurteilung, este enjuiciamiento, ¿no? Pero en el fondo estaría, digamos, una teoría de juicio en donde, de acuerdo con Heidegger, estaría pensada esta interpretación del logos pasada por la modernidad, es decir, pasada por Descartes, y que de una u otra manera remitía a la lectura que se hacía de la herencia griega. Entonces, digamos, tendríamos estas dos cuestiones o estas dos teorías de juicio que estaría criticando Heidegger. Vamos a hacer una breve referencia a la idea de enlace
como traduce Rivera, en el sentido de esta Verbindung o esta interpretación contemporánea en torno a la lectura que se hace de Aristóteles, que recordemos para Heidegger es determinante porque es pues quizás con lo que estaba más familiarizado, ¿no? Recordemos que desde 1921 lleva a cabo sus interpretaciones sobre Aristóteles y precisamente en verano de 1921 inicia estos ejercicios de lectura sobre Aristóteles con textos, especialmente a partir de Ánima, ¿no? Que en este parágrafo va a ser fundamental. No solo Perigi Hermeneias, o como está traducido aquí en latín, de interpretazione, sino también de ánima y por supuesto la metafísica. Y entonces Heidegger en esas lecturas y en las lecciones posteriores, como la que señalé hace un momento, el volumen 21, lleva a cabo análisis cuidadoso de Aristóteles que está, digamos, presente en este parágrafo solamente de forma resumida y ni siquiera citada, ¿no? Hay parágrafos en donde se presupone esas citas sobre Aristóteles. Bien, entonces va a tratar de aclarar esa interpretación que se ha hecho en torno a el logos a partir de Aristóteles. Y por eso entonces en el segundo párrafo de este apartado B ya indica algunas cuestiones centrales. Dice, en cuanto decir, si vamos a aclarar este sentido de logos como decir, logos significa tanto como delum, ¿no? Es decir, hacer patente aquello de lo que se habla en el decir. Y dice más adelante, Aristóteles ha explicitado más precisamente esta función del decir como un apophthegma. Voy a leer todo el párrafo y lo vamos aclarando. El logos hace ver algo, Feinestai, vale decir aquello de lo que se habla, y lo hace ver para el que lo dice, voz media o correlativamente para los que hablan entre sí. El decir hace ver desde, apó, desde aquello mismo de que se habla. En el decir, apófansis, en la medida en que el decir es auténtico, lo dicho debe extraerse de aquello de lo que se habla, de tal suerte que la comunicación hablante haga, eh, perdón, que la comunicación hablante haga patente en lo dicho, y así accesible al otro aquello de lo que se habla. Esta es la estructura de logos en cuanto a apófansis. No todo decir tiene este modo de patentizar que es propio del hacer ver mostrativo. La petición, Euge, por ejemplo, también patentiza, pero de otra manera. Bien, entonces aquí tenemos dos cuestiones que hay que aclarar y diferenciar. Es decir, una primera cuestión es el logos como un decir, ¿no? Pero esto, sabemos, no es un sonido, ¿no? No cualquier sonido es decir, y también se trataría de señalar que no se remite solamente a un nombre, ¿no? Tampoco sería nombrar. Esto lo destaca Hayek claramente en su lectura del Sofista de Platón, el volumen 19, cuando hace esta diferencia entre el logos y aquello que abarca. Y precisamente lo que abarca es lo que ya señalamos anteriormente, es decir, que congrega o que reúne y no solo nombra. Eh, bueno, entonces aquí para tratar de aclarar esto, el logos sería un hacer patente, un delum, ¿no? Sería un primer sentido de logos y este hacer patente entonces sería un tipo de reunión o de congregación que se diferencia de un simple ruido. Y esto es algo que sabemos también para Heidegger era conocido o reconocido en
esta interpretación que hace de Aristóteles, de Perihermeneias, de Interpretazione, y también en las lecturas de las investigaciones lógicas de Husserl, especialmente la primera investigación lógica, con esa diferencia específica que hace Husserl en torno a la expresión, ¿no? Es decir, la diferencia entre indicadores o indicación y expresión, en donde la expresión remitiría a un significado, ¿no? Tiende a un objeto y ese objeto sería precisamente el significado. En esta lectura, digamos, entre la fenomenología husserliana y el planteamiento aristotélico, Heidegger detecta que en Perihermeneias Aristóteles hace precisamente esta puntualización en el sentido en que habría un logos que hace patente, que es un logos significativo, ¿no? Es decir, es un Semeinen en donde habría, sería un decir que evidentemente marca su diferencia respecto de cualquier mero sonido. Y entonces el Semeinen sería o estaría ligado a este Delun en el sentido de un hacer patente, ¿no? Y en los modos, digamos, de ese Delun o de ese Semeinen, habría entonces otras posibilidades. Y este es el otro sentido que Heidegger aquí enfatiza cuando habla del Apopheinestai, ¿no? Ese Apopheinestai, entonces, sería un tipo de logos, ¿no? Que no solo significa, ¿no? Sino que tiene entonces otra característica. No solo hace patente, porque habría diversos modos de hacer patente, es decir, diversos modos de significar, pero el Apopheinestai, al que va a querer enfatizar aquí para tratar de llegar a esta idea de logos con la que justifica el sentido de ese logos en fenomenología, remite a este Apopheinestai. Entonces, este Apopheinestai hace ver algo, sería parte de un Feinestai, pero no solo hace ver algo, sino que también comunica, ¿no? Porque es para los que hablan entre sí. Y ese es el sentido que interpreta aquí Heidegger de ese apo en el sentido de un desde, ¿no? Y por eso entonces se trata o es nombrado aquí ese decir del apopheinestai, ese decir apofántico como apófansis, ¿no? De hecho, hay algunas propuestas en donde en lugar de hablar de enunciado o de proposición, se pudiese hablar de explicación, porque, o nombrar este apófansis como explicación, porque correspondería ese ex al término o al sentido griego del apó, ¿no? Al tratar de señalarse o enfatizarse ese desde dónde, ¿no? Que se expresaría precisamente en el ex. Entonces, aquí tendríamos este sentido del logos apofánticos, ¿no? Expresado en la apófansis, como algo que iría más allá del mero logos semánticos. Es decir, no solo sería un significar, sino algo más. Bueno, ¿cuál sería ese algo más? Y aquí lo ha señalado el propio Heidegger cuando dice, esta es la estructura del logos en cuanto apófansis. No todo decir tiene ese modo de patentizar que es propio del hacer ver mostrativo. Ese hacer ver mostrativo, ¿no? Va a ser la característica, la estructura o lo determinante de ese logos apofánticos, de ese sentido del apopheinestai que se diferenciaría o que le agregaría algo más al mero logos significativo, ¿no? Tal como está señalado en De Interpretazione de Aristóteles. Y ahí señala entonces al final de ese párrafo otros modos de patentizar, ¿no? Es decir, otros modos de significar, pero que no se llevan a cabo
en el sentido de un hacer ver mostrativo. Este hacer ver mostrativo, en el fondo, es aquello que con lo que Heidegger pensará esta idea de ciencia, ¿no? Si nos preguntamos, bueno, si este logos remite a la ciencia de los fenómenos, ¿de qué estaríamos hablando en concreto? Bueno, pues estaría en este punto, precisamente que este logos científico sería un hacer ver mostrativo que se diferencia entonces de otros modos de patentizar. Pero bueno, sigue aclarando a partir de Aristóteles estos asuntos. En el siguiente párrafo señala, en su realización concreta, ¿m? Este logos apofánticos, ¿no? Esta apófansis, ¿cómo se lleva a cabo? Dice, el decir, este hacer ver mostrativo, tiene el carácter de un hablar, de una comunicación vocal en palabras. El logos es foné y más precisamente foné metafantasías, comunicación vocal en la que se deja ver algo. Y esto remite a cuestiones que el propio Aristóteles trabaja en De Anima y como ya señalamos, es el primer texto, digamos, o de los primeros textos de Aristóteles que Heidegger trabaja, por lo menos desde 1921, ¿no? Entonces, bueno, este logos apofánticos no es un asunto mágico, sino es una cuestión concreta que se expresa en foné, que se expresa en voz, ¿no? Y eso ya en el análisis que hace Aristóteles, la voz no sería un simple sonido, ¿no? Sino que remitiría a ciertas características y a la vez también en el caso de los seres humanos y su diferencia con los animales es esta posibilidad de un hablar que tenga logos o que sea logos, ¿no? Es decir, que esta voz sea con logos y eso remite entonces a lo que ya señalamos como significado. Pero en el caso de este sentido de logos que Hayek quiere señalar como un logo científico, no sería solamente un logo significativo, eh, sino un logos apofántico, ¿no? Eh, entonces, tendríamos la voz, ¿no? La foné, pero tendríamos también el semainen y tendríamos la apófansis. Precisamente porque esa apófansis, y esto es algo que señala Aristóteles en De Interpretatione, tendría la posibilidad de una reunión y de una separación. Y esto entonces da la posibilidad de hablar de síntesis y de aéresis. Ese es lo que señala en el siguiente párrafo y en parte es lo que daría de alguna forma sentido a esas interpretaciones que ubican el logos en el ámbito del juicio, o a lo que se hizo referencia con esas teorías del juicio de su momento, contemporáneas, y que pensarían en una interpretación del logos en términos de enlace de representaciones, que como señalamos hace un momento, sería una lectura desde la modernidad o incluso una lectura desde el ámbito del psicologismo, ¿no? Como procesos psíquicos, que es lo que señala también en ese párrafo. Y para él lo importante es, como ya indicamos, que el logo sea pensado en ese caminar siguiendo la lectura aristotélica, en donde más bien ese hacer ver mostrativo es lo nuclear para poder interpretar esa reunión o esa separación, es decir, esa síntesis o esa diáiresis. Y por eso al final de ese párrafo señala que el fin de síntesis tiene aquí una significación puramente apofántica y significa hacer ver algo en su estar junto con algo, hacer ver algo en cuanto a algo, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto indica que el logos apofánticos hace ver algo
que no se puede ver o no se hace ver de otra manera, ¿no? Es decir, aunque en otros casos sea patente lo que se dice, no necesariamente se hace ver de forma mostrativa, como sería en el caso de logos apofánticos. Y esto entonces permite también otras posibilidades, otras perspectivas, no solo de esta unión y separación en términos de una síntesis y una diáresis, como lo plantea Aristóteles, sino también la relación con la verdad. Y el hecho de que Heidegger remita aquí en los siguientes párrafos a la cuestión de la verdad, de la aletheia, es precisamente para cuestionar esta lectura de asumida o atribuida a Aristóteles en el sentido de la relación entre verdad y juicio y en primer lugar también que el logo sea pensado en términos de juicio, ¿no? Es decir, concretamente aquello que va a señalar y a desplegar en parágrafos posteriores, en el parágrafo 34, cuando piensa la cuestión del lenguaje y el carácter articulador del lenguaje como rede, como habla, ahí lo que va a señalar, como sabemos, es este cuestionamiento de que el lugar de la verdad sea el juicio, ¿no? Y esto, la primera aproximación la tenemos aquí en estos dos párrafos siguientes, en donde entonces lo que Hayek quiere cuestionar es que el juicio sea pensado como, o en primer lugar, como una traducción, una interpretación de logos, y que a la vez también sea ligado con la verdad en términos del lugar de la verdad, ¿no? Y esto lo señala y lo justifica a partir del propio Aristóteles, ¿no? Es decir, que la verdad no se agota en el logos apofánticos, es decir, que la apófasis no es el único lugar de la verdad, como en algunas interpretaciones de ese momento se llevaban a cabo. Y por lo tanto, por eso entonces remite a esta tematización que, por un lado, respecto del lenguaje, va a ser pensado en el parágrafo 34, como señalamos, pero por el lado de la verdad va a ser abordado en el parágrafo 44. El 34 y el 44 van a ser parágrafos en donde se desplieguen todos estos asuntos. Bien, entonces, si el logos, dice una vez más, porque el logos es un hacer ver, y es este hacer ver mostrativo, por eso puede ser verdadero o falso. Asimismo, es de fundamental importancia liberarse de un concepto constructivo de la verdad que se entiende como concordancia, y eso es lo que va a ser abordado posteriormente. Esta idea no es en absoluto primaria en el concepto de aletheia, ¿no? La concordancia, sino va a ser derivado, como sabemos. Esta concordancia o esta posibilidad de eh, relación entre el ámbito del intelecto y la cosa. El ser verdadero del logos, es decir, el alethewin, significa en el Legein, como apophainestai, sacar de su ocultamiento el ente del que se habla y hacerlo ver como desoculto, aletes, es decir, descubrirlo. Asimismo, ser falso, pseudestai, significa engañar en el sentido de encubrir, poner una cosa delante de otra en el modo del hacer ver y de este modo hacerla pasar por algo que ella no es. Como decía hace un momento, no se trata aquí de desplegar la esencia del lenguaje, ¿no? En su carácter articulador y por lo tanto cuestionar estos presupuestos en torno al juicio, ni tampoco la tematización de la verdad y todo su despliegue, sino lo que intenta aquí señalar Heidegger son los límites de ese logos apofánticos que en donde no puede ser pensado solamente como el único lugar de la verdad, ¿no? Es decir, que puede ser verdadero, puede ser falso, tiene que ser pensado a partir de este sentido del alethewin y de la aletheia como desocultador
o como encubridor, ¿no? Es decir, el pseudestai, el posible ser falso de un logos apofánticos, remite a la posibilidad de encubrimiento, no a la posibilidad de una concordancia de una cosa con otra. Y la aletheia, entonces, en este primer señalamiento que hace aquí, remitiría a ese ser arrancado del ocultamiento, esa alfa privativa que desoculta. Y por lo tanto, la aletheia que va a ser pensada entonces como un estar desocultado y no como concordancia entre una cosa y otra. La tesis que quiere señalar aquí entonces es que eh, el carácter que se le puede atribuir a este logos apofánticos en el sentido de ser verdadero es porque desoculta, es porque muestra ese ver o ese hacer ver mostrativo, tiene esta posibilidad de desocultamiento de aquello de lo que se habla, ¿no? Pero no sería el único lugar, el único espacio de ese estar desocultado, ¿no? Y eso lo sabemos también por otras remisiones y otros señalamientos del propio Aristóteles. Aquí, en este caso, Heidegger hace referencia a dos cuestiones que remiten a Aristóteles, aunque no está citado, no está señalado, como ya habíamos indicado, y como es usual en el trabajo de Heidegger, ¿no? Hay algunas citas que sí coloca, hay algunas referencias a otros autores, ya sea de la propia tradición o contemporáneos, pero en muchas ocasiones no lo hace, ¿no? Entonces hay referencias a, en este caso, en este apartado, hizo referencia a De Interpretazione, capítulo 1.6, más metafísica, ética nicomaquia, pero por ejemplo no a De Anima, ¿no? Y los ejemplos que coloca aquí en torno al color son precisamente tomados de ánima, ¿no? Es decir, la posibilidad de la aistesis, la percepción sensible, y de la noesis o el noein como el pensar puro, ¿no? O el inteligir puro como posibilidades de despliegue de la verdad como ámbitos verdaderos o del ser verdad que de alguna manera serían previos a la posibilidad de logos, ¿no? Y con eso entonces lo que Heidegger quiere enfatizar es que el logos no es primordialmente el lugar de la verdad, aunque sí es posible que se pueda dar ahí. Es decir, el logos apofántico sería una manera en la que se expresa, se muestra el ser verdadero, pero no la única posibilidad. Y aquí señala entonces, decíamos, la aistesis en esta referencia a de ánima y el noein también como esas perspectivas o esas posibilidades. No nos vamos a detener en esto. Posteriormente, en los parágrafos correspondientes, lo retomaremos. Y ya para concluir, digamos, este parágrafo, los últimos párrafos, remite entonces, por ejemplo, en esto que señalábamos, en donde Heidegger no cita, ¿no? Por ejemplo, está en el siguiente párrafo una referencia no expresa a Paul Natorp, ¿no? Cuando habla del idealismo en relación con Platón, ¿no? O con la doctrina de las ideas de Platón. Parecería claro que hay una referencia a Paul Natorp precisamente en su texto La doctrina de las ideas de Platón de 1903, ¿no? Aunque no hay ninguna cita. Y ya en el penúltimo párrafo y en el último ya lleva a cabo un resumen de esto que está planteando aquí con la idea de logos. Dice, y como la función del logos no consiste sino en hacer que algo sea visto, en hacer que el ente sea percibido, Phänomen lassen des logos puede significar también, entonces, Vernunft, razón. Y como, por otra parte, logos se usa no solo en la significación de legein, sino también en la de legomenon, de lo mostrado en cuanto tal, y este último no es otra cosa que el hipokeimenon, es decir,
lo que ya está siempre ahí delante como fundamento de toda posible interpelación y discusión, el logos designará, en tanto que el egómenon, el fundamento o razón de ser, la ratio. Y como finalmente logos, cual egómenon, puede significar también aquello que en el hablar es considerado en cuanto a algo, aquello que se ha hecho visible en su relación con algo, en su relacionalidad, el logo recibe entonces el significado de relación y proporción. Esta interpretación del decir apofántico basta para la aclaración de la función primaria del logos. Bien, en esta parte final, Heidegger retoma algunos de los sentidos o de las interpretaciones y traducciones que se han hecho de logos a los cuales ya hicimos referencia. Uno inicial es precisamente este de reunión o de congregación que de alguna forma dio pie a esas teorías del juicio de su momento y que han sido cuestionadas y que remiten entonces en esa posibilidad de pensarlo como congregación o como reunión, al decir, ¿no? Pero habría que aclarar entonces ese decir cómo puede ser pensado en esta remisión originaria o este sentido originario de logos. Y lo que vimos es precisamente como un decir apofántico, es decir, pensado como un logos apofánticos y que no necesariamente tendría que ser pensado en su carácter originario como lo que después va a ser la razón o la ratio y todas estas posibilidades con las cuales pueden ser interpretadas, ¿no? Sino más bien este ámbito de un hacer ver que muestra y que en lo que entonces yace su carácter científico, ¿no? Sería entonces la posibilidad de pensar ese hacer ver mostrativo del fenómeno, ¿no? Y eso es precisamente lo que intentará hacer Heidegger en el siguiente apartado, cuando trate de ligar la idea de fenómeno a la cual ya hemos hecho referencia con esta idea de logos en el sentido de un decir apofántico y que, como también ya hemos indicado, es lo que trabajó a lo largo de múltiples lecciones, especialmente a partir de un proyecto que inicia en 1923 con la idea de pensar una lógica, ¿no? Esa lógica es pensada precisamente o analizada a partir de esta lectura inicial de Aristóteles y el trabajo que hace en ello en las lecciones, y por lo menos se extiende una década hasta 1934, cuando llega a plantear la posibilidad de una lógica que vaya más allá de este carácter de logos apofánticos, ¿no? O sea, en qué medida se puede pensar la esencia y el origen del lenguaje más allá de esta remisión y esta herencia tal como la siguió en esos años, ¿no? Y sabemos ahí tendrá ya el inicio de sus interpretaciones del lenguaje en un carácter poético, ¿no? Y en qué medida lo poético sería esa esencia del lenguaje que va a ser confrontada con esta lógica trabajada a lo largo de una década. Pero Ser y Tiempo se inserta en ese proyecto de esa lógica y por lo tanto el análisis que hace aquí y al que llega y esta interpretación de logos en el sentido de logos apofánticos es coherente con el momento y el despliegue que Heidegger hace, y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta también para las interpretaciones y las lecturas posteriores que hace del logos, incluyendo también las traducciones que hace, porque a veces encontramos algunas críticas y algunas lecturas que se hacen de estas traducciones y estas interpretaciones que hace Heidegger del logos, pero hay que ver el momento y el contexto en el que se lleva a cabo, que tiene que ver entonces con el marco general, si se realizó en la ontología fundamental y, por ejemplo, concretamente en el marco de este proyecto de su lógica, o si ya se trata de una interpretación en esa ruptura
con este proyecto de la lógica o en esa crítica guiada por el logos apofánticos y más bien en el ámbito poético, o si tiene que ver entonces con trabajos posteriores del propio Heidegger. Pero bien, pues con esto cerramos este apartado B, el concepto de logos, para tratar de entender el concepto de preliminar de fenomenología en una siguiente sesión. Muchas gracias.